Ya estamos acá en ese momento, los humanos los emanan su luminiscencia, aseguran todo el perímetro. Se paraliza el tiempo, se neutraliza todo. Emanan mucha luminiscencia hacia la casa. Neutralizan también todo allí. Listo. Muy bien. Carlos, con toda la información que Paula ha identificado eh, para ya volver a iniciar con este proceso de conexión luz, em, ¿qué tiene la luz para mostrarle? Si vamos a ir a una línea de tiempo atrás. Dice la luz que sí hay una regresión para ella el día de hoy. Muy bien, Sí hay algo que deben mostrar. muy bien. Entonces, vamos a desplazarnos donde la luz nos quiera llevar a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Estamos viendo un grupo de... Son aproximadamente 12 niños que están sentados con una especie de reunión entre ellos. Hay entre niños y niñas, casi todos aproximadamente de la misma edad, un promedio de 9 a 10 años de edad. Vemos que en ese momento uno de los niños empieza como a hablar así en secreto con otro de sus compañeritos que está justo el que está al lado derecho de él. Y vemos que posterior a los comentarios que le dice allí a su compañerito, vemos que él empieza a molestar, como a decir cosas ofensivas de una compañerita, de una de las niñas que se encuentra allí. Vemos que en ese momento, cuando él empieza como a burlarse de su aspecto físico, todos los demás compañeritos que están acá empiezan a reírse muy fuerte a carcajadas. En ese momento vemos que la niña la cual está recibiendo como esas burlas de este chico y todos sus demás compañeros, vemos que ella se empieza a sentir muy mal. Vemos que incluso ella lo único que hace es agachar su cabecita y empieza como a mirar el suelo. Están sentados como en una zona donde hay césped, es pasto, donde están ellos sentados. Vemos que ella se queda observando como las ramitas del pasto. Y en el momento que ella está haciendo esto, vemos que allí justo está haciendo presencia una entidad, pero esa entidad es como si apareciera de forma que aparece como forma como desvanecida y poco a poco se va como clarificando hasta que se puede percibir de una forma mucho mejor esta entidad, pero pues ante los ojos nuestros en ese momento ninguno de los acá presentes la está percibiendo. En el momento en que esta entidad entra al aspecto físico de la niña, vemos que ella coloca sus manitos en la parte del suelo y empieza como a raspar, como a rascar el suelo y empieza a desprender ciertas ramitas del pasto donde están allí sentados. Vemos que en ese momento ella observa al chico que le estaba molestando, a su hermano. Dice que como que le va a decir a su madre todo lo que está diciendo. Vemos que en ese momento ella suelta las ramitas que alcanzó a coger en sus manitos y se coloca de pie y sale corriendo. Esa niña de la cual se estaban burlando y la que acaba de salir corriendo es Paola en esa línea de tiempo. La luz nos adelanta en el tiempo. Vemos que al momento en que ya se encuentran en casa, Paola ya habló con su madre. Vemos que también habló con su padre, de hecho habló con los dos, como colocando la queja, lo que está ocurriendo con su hermano. Vemos que su padre no le paró como mayor atención a las palabras de Paola. Vemos mientras su madre sí tomó como la delicadeza de sentarse junto con ella. De hecho, la hace sentar en sus piernas y empieza a escucharla. Llega un momento en que Paola, aún con la entidad dentro de ella empieza a llorar y dice que odia y detesta a su hermano.
Dice que ella no le ha hecho absolutamente nada y que no ve la hora de que él no esté más allí en la casa. En ese momento su madre no es que la regaña, pero sí le dice como que no son palabras que deberían salir de su boca. Vemos que ya mientras están dialogando ellas dos allí sentadas en un mueble, llega su hermano. Paola es la menor, tiene 9 años de edad y su hermano tiene aproximadamente unos 11, son casi contemporáneos. Vemos que en el momento en que llega a su casa, su madre le dice que se siente que tiene que hablar con él. Lo está como confrontando y le está diciendo que le diga ahí delante de ella las cosas que estaba hablando delante de sus amiguitos. Vemos que él niega todo. En ese momento en que él empieza a negar todo, vemos como la entidad de Paula sale de su aspecto físico, automáticamente se introduce en su madre y vemos que empieza a tomar como esa reacción, automáticamente vemos como empieza a darle como esa rabia, apenas la entidad entra al aspecto físico de su madre, el aspecto físico de ella empieza como a generar cierta ira, cierto sentimiento de rabia y empieza a hablar más fuerte a su hijo. Le dice que siempre es lo mismo. Aún reconociendo, bueno, su madre conociendo cómo ha sido en muchos momentos donde ella misma lo ha escuchado y lo ha visto, cómo se ha comportado con su hermana, siempre niega y no reconoce ninguno de sus errores. En ese momento el chico se queda observando a su madre muy asustado. Vemos que allí llega su padre y empieza a defender al chico, al hermano de Paola. En ese instante vemos que la reacción de Paola es salir corriendo. Ella sale de la casa. Vemos que sigue corriendo rápidamente. Vemos que como ha corrido un promedio como unas 2 cuadras más o menos y está llegando como a un sector donde hay una especie de un parque. Ella se está sentando nuevamente debajo de un árbol en el pasto, teniendo contacto con el pasto. Ella al sentarse allí empieza a hacer lo mismo, empieza a ver las ramitas del pasto y como que las toca y las va como sobando una a una. Vemos que el tener contacto como con el pasto, con la tierra, eso automáticamente hace como que Paula se vaya calmando un poco con esa ansiedad o ese sentimiento de tristeza que tiene en ese instante. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya se encuentran, están nuevamente los dos camino al colegio, llegan los dos juntos allí como a esta escuelita. Vemos que una vez entran, cada uno se dirige a sus salones de clase. Rápidamente va pasando la jornada de clase. Vemos que en el momento en que Paola ingresa en su salón, vemos que hay ciertos compañeritos que también empiezan a hablar de ella. En ese momento ella nuevamente empieza a sentirse como mal, de hecho, en ese momento estamos viendo cómo por primera vez su aspecto físico empieza a liberar mucha energía endoplasmática sin estar presente en su aspecto físico, la entidad que pudimos percibir al momento que estaban haciéndole como ese bullying su hermano con sus compañeros. Sin estar esa entidad allí presente, vemos como libera mucha energía endoplasmática. Vemos que a mayor concentración de energía endoplasmática es como que mayor crítica empieza a recibir, pero no son todos sus compañeros, es solamente unos cuantos. De hecho, vemos que incluso uno de ellos es un chico, se está colocando de pie y la está como no abrazando, pero sí la coge como de sus hombros y le dice que se siente allí con él a su lado. Vemos que él le dice que lo mire a él y él le está diciendo como cosas bonitas a ella y él mismo incluso le está diciendo a ella que ella es muy linda así como es. Ya ellos, a este momento que nos está mostrando la luz, al momento en que me adelantaron en el tiempo, pasaron un promedio de 2 años porque Paula ya está un poco más grandecita, tiene un promedio como de 12 años. Si pasan 2 o 3 años, tiene 12 años aproximadamente, su hermano unos 14. Vemos que su compañerito le dice todas esas palabras y le dice que eso es lo que de lo que debe convencerse y de lo que debe creer, no de lo que está escuchando de los demás.
Dice que no para todo el mundo es lo que ellos dicen que es. En ese momento ella lo observa a sus ojos, le dice que quiere salir del salón, dice que no es momento. Justo apenas su compañerito le dice que no es el momento, llega una persona mayor, es uno de sus docentes. Apenas esa persona ingresa, todos sus compañeritos se quedan en silencio. Vemos que ya pasa rápidamente como esta jornada de clases, vemos que ya está llegando, es como la hora del descanso porque ya todos empiezan, después de esas clases impartidas, empiezan a salir del salón. Vemos que todos salen a diferentes sectores de la escuela y Paola se queda con el compañerito que le estaba como ayudando a tranquilizarse un poco, diciéndole cualidades de ella. Se quedan los dos allí en el salón. Vemos que su compañerito le está preguntando cómo se siente ahora. Ella le dice que bien, pero que tiene miedo de salir del salón de clase. Él le dice que no le van a hacer nada. Y ella contesta que ella sabe que no le van a hacer nada, pero sí le van a decir mucho. Dice que es lo que le tiene miedo. Dice que ella ha ido adquiriendo un temor muy grande a las palabras de los demás, a la opinión que los demás tienen de ella. Dice que ella está triste de eso. Dice que ni ella misma se reconoce a sí misma, no sabe quién es ella, no sabe a qué ha venido a este mundo. Dice que le está diciendo a su compañerito que incluso han habido muchos momentos en que ella ha pensado en quitarse la vida. En ese momento su compañerito empieza a llorar, se le aguan un poco sus ojos y deja caer ciertas lágrimas. Vemos que él le dice que mientras ella ha pensado en quitarse la vida, él añora con tener una larga vida. Dice que hace poco a él y a su familia le reconocieron una enfermedad terminal, en donde supuestamente dice él que supuestamente no le quedan muchos años, pero que eso no lo sabe nadie. Y entonces en ese momento Paola empieza también, se le aguan sus ojos y lagrimea un poco. Vemos que los dos se abrazan allí en el salón. Ahora es ella la que le dice que por qué no salen. Vemos que en el momento en que deciden salir ya se han secado sus ojitos de las lágrimas y vemos que sacan debajo como es como una especie de una mesita y debajo hay como una especie de un cajoncito y están sacando unas cajitas pequeñas, como una loncherita. Cada uno saca su lonchera y salen del salón. Vemos que los dos se sientan. Él busca como sentarse junto a la pared del salón de clase, que es como una especie de un corredor, pero vemos que Paula le dice que no, que allí no, que se sienten más adelante. Ella le dice, sígueme, yo te digo dónde. Vemos que Hess lo lleva debajo de un árbol allí en la escuela, también donde hay, pues no hay tanto césped, no hay tanto pasto como en las otras veces donde se ha sentado. Hay mucha como tierra, pero hay muy poco pastico. Sí lo hay, pero muy pocas cantidades. Vemos que allí es donde ella le dice que se pueden sentar. De hecho, ella misma es la que está cogiendo como unas piedritas que hay por ahí, unas piedras un poco grandes, y ella misma las acomoda y le dice que se sienten allí. Y vemos que su compañerito le empieza a preguntar por qué allí y no en un lugar limpio. Ella le dice que puede ser más limpio ese lugar en el que se van a sentar que donde él quería hacerse. Dice que estamos lejos de los demás. Aquí estamos teniendo contacto con la tierra. Y le está explicando que a ella eso le gusta mucho, que eso en sus momentos más difíciles como que la quietan bastante y la hacen sentir mejor. Vemos que de hecho ella empieza como a ella buscó colocar las piedras donde están sentados en el lado donde hay como mayor cantidad de pasto. Y vemos que de hecho le dice que tenga contacto con él, como que lo toque, que lo observe.
Vemos que él observa como un poco más amplio y se coloca de pie y más adelante hay como una especie de plantas muy bonitas con flores como rojitas, naranja, como moraditas y como diferentes colores. Y vemos que él llega hasta allá y empieza, no las arranca, pero sino que empieza como a tocarlas. Y vemos que él le está diciendo que él nunca se había como detenido a hacerlo. Y si mi casa está llena de plantas, son muchas, a mi madre le encantan. Y nunca me había detenido a observarlas, ni a tocarlas, a sentirlas. Te dice que también siente algo diferente. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Ya han pasado varios años. Vemos que Paula tiene aproximadamente un promedio de 24 o 25 años de edad. Vemos que ya no está en su casa donde creció. Es un lugar diferente. Vemos que ella está allí como leyendo una especie es como una especie de periódico porque es unas hojas grandes y vemos que las está desdoblando y está leyendo algo allí sentada en una silla como mecedora. Vemos que en ese momento ella empieza a observar como a leer una noticia del asesinato de un grupo de personas donde la mayoría eran niños. Vemos que al leer esa noticia y ver la cantidad de niños que murieron allí como en esa masacre, ella se dice a sí misma como que ella no quiere nunca sufrir eso. Vemos que de hecho ella cierra este periódico donde está leyendo esa noticia, lo coloca en sus piernas y se está hablando a sí misma y se está diciendo que no puede ella dejarse convencer de lo contrario. Dice que ella eso es lo que quiere para su vida, no sufrir. Dice que ya sufrió lo suficiente con ella misma como para que su sufrimiento tenga que depender de alguien más. Y está y se niega y vemos como que dice no, no quiero hacerlo. Y vemos que ese no quiere hacerlo como que está hablando de tener hijos, porque en ese momento en que ella empieza a decir que no quiero, dice no quiero tener esa conexión con alguien más que dependa de mí y que mi sufrimiento dependa de él. En ese momento en que ya está como teniendo como ese diálogo consigo misma, llega alguien allí a la casa. Es un hombre, es su pareja. Vemos que en ese momento en que tienen contacto los dos, ella se coloca de pie, lo saluda y vemos que lo invita a que se siente. Vemos que ella le está colocando el periódico en sus manos. Le dice, mira lo que acaba de suceder. Y ella le está diciendo, es un motivo más por el cual no quiero. Y le dice a él que ella sabe y es consciente de sus mayores deseos, pero que ella no puede complacerlos. Él observa y le tira, o sea, apenas lee esa noticia, la observa a ella mientras la escucha y de que ella le dice que no y sin él decir ninguna sola palabra, es como si él ya empezara a sentir lo que va a ocurrir. Vemos que justo en ese momento está haciendo presencia una entidad allí en medio de ellos dos. Se abre un portal por uno de los costados de una de las paredes de allí en esa sala donde se encuentran y llega una entidad. Vemos que esa entidad la reconozco y es la misma que llegó hace muchos años cuando ella era apenas una niña y se introdujo en ella y después en su madre. Vemos que es la misma entidad y esa entidad lo que hace es que se introduce no en ella, sino en el aspecto físico de su pareja. Apenas esa entidad se introduce en el aspecto físico de su pareja, vemos como él coge este periódico, se lo lanza a ella en la cara. Le dice que si ella no está para complacerlo, él tampoco. Le dice, yo sé que tú dependes de mí y si no vas a darme lo que yo quiero y habla de una familia. Dice que ella no va a tener absolutamente nada, no va a tener ni comida ni techo.
Ella en ese momento empieza, siempre cuando está como triste, como que baja su cabeza y empieza a liberar esa energía endoplasmática. En el momento en que ella empieza a liberar esa energía endoplasmática, sale la entidad del aspecto físico de su pareja y se introduce en ella. Vemos que en ese momento apenas se introduce en su aspecto físico, empieza ella a llorar desconsoladamente. Llega, lo observa y le dice que primero está sus propias decisiones. Le dice, yo estoy para complacerme a mí misma, no para complacer a los demás. Y dice, yo de hambre no me voy a morir. Y sale de la casa. En ese momento en que ya no se coloca de pie e intenta salir de la casa. Y en ese momento en que intenta, apenas va a salir de la casa, él se coloca de pie y le dice, si cruzas esa puerta, no volverás nunca. Que ella lo observa y sale corriendo. Vemos que corre, corre bastante. Sí, es un lugar, de hecho es como que es una ciudad diferente porque no es el mismo lugar ni el sector donde ella vivía anteriormente. Confirmamos con la luz y efectivamente cambiaron de ciudad a donde creció ella y nació y creció con su hermano y sus padres. Vemos que ella es una ciudad como muy urbana, o sea, hay muchas edificaciones, muchas casas. Vemos que ella está corriendo, corriendo desconsoladamente, y como que a medida que va corriendo, llora bastante. Hay un momento en que mientras ella va corriendo empieza justamente a llover en ese momento. Ya ha corrido un promedio como 5 minutos, lleva corriendo. Y vemos que ya justo después de correr bastante, encuentra lo mismo como una especie de un parque. Y aún en medio de la lluvia, apenas llega al parque, busca un árbol. Se hace al lado del árbol y justo se sienta en el pasto. Vemos que en ese momento ya ella se deja inclusive como desplomarse y recuesta en el césped. Y ya empieza a sentir cómo le caen las gotas de lluvia en su rostro. En ese momento ella cierra sus ojos. Y apenas cierra sus ojos, empieza como a visualizarse en un lugar diferente. Ella empieza a observar como que empieza a recrear allí en su imaginación a un hombre al lado de ella, pero donde ella en esa imaginación se empieza a sentir feliz, se siente tranquila, se siente plena. Y vemos que pasado un momento, después como de generar esa visualización, ella se queda un ratico allí, con sus ojos cerrados, viéndose a ella misma de esa forma, con esa persona. Abre sus ojos nuevamente y se reincorpora, se sienta. Ya desde allí nuevamente la luz me adelantará en tiempo. Pasaron otros años más. Ya Paola tiene aproximadamente unos 38 años de edad, entre 38 y 40 años. Vemos que no es como un árbol, sino que es una especie como una cima y son unos arbustos, una vegetación bastante alta la que hay alrededor de ella. Y vemos que más como más abajo hay una especie, una casita, ella está como sentada bien arriba, como en una cimita de una montaña. Vemos que allí está ella sentada, pero en esa ocasión es como, ¿cómo es que se llaman esos, no cigarrillos, no esos de los grandes, los cafés, como un tabaco, sí, un tabaco. Lo tiene ella en sus manos, no lo está fumando, pero lo tiene encendido y lo está observando. Vemos que observa el humo de ese tabaco fijamente. De hecho, vemos que el tabaco se apaga y ya nuevamente vuelve y lo enciende. Apenas lo enciende, vuelve otra vez y empieza él a quemarse.
y ella ahora está conectando es con en el humo que este tabaco le está emanando. Vemos que a medida que ella observa el humo de este tabaco y siente su olor, empieza a encontrar como esa misma sensación que ella sentía cuando tenía contacto con la tierra y con el pasto, con la vegetación. De hecho, vemos que en el momento en que ya ella como que dependiendo pues del humo hacia donde esté soplando en ese momento, cuando se introduce por sus fosas nasales, como que cuando ella inhala el humo de ese tabaco, ya después de un momento vemos que la entidad que está en ella en ese instante sale de su aspecto físico, apenas sale la estamos identificando, es la misma que la ha estado acompañando a ella durante toda esta vida. Vemos que esta entidad ahora, justo parada detrás de ella, empieza a hacer una especie como en posición de manos en la parte de atrás de su cuerpo, en la parte de atrás de su cabeza. Y vemos que ella allí empieza, mediante la observación del humo de este tabaco, empieza a ver como imágenes y empieza a escucharse, no escucha voces diferentes, sino que se escucha a ella misma diciendo que no puede dejarlo apagar y como que incitándose a sí misma a que fume de ese tabaco. Llega un momento en que ella empieza a fumar de ese tabaco y él empieza como a botar más humo cada vez que lo fuma y ella lo observa, fuma el tabaco y lo observa y en bueno, cada vez que se coloca el tabaco en su boca y lo absorbe y genera esa cantidad de humo, son como diferentes recuerdos que le empiezan a llegar a ella en ese momento y esto automáticamente hace que su aspecto físico empiece a liberar mucha energía endoplasmática porque vemos que cada uno de los recuerdos que está llegando de su mente son recuerdos de su infancia donde ella sufrió mucho. Vemos que empieza a recordar imágenes también con sus parejas. En ese momento se detiene la regresión. Me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que me están proyectando diferentes imágenes y escenas donde Paola hasta ese momento de su vida y de muy pequeña, aproximadamente como desde los 14 o 13 años de edad, que intenta como entablar relaciones con alguien. De cada una de esas relaciones, siempre ella sale como afligida, sale sufriendo. En alguna de esas relaciones, de hecho, ha recibido incluso hasta maltrato físico. Y vemos que hay una sola persona de la cual ella como que se enamoró y sí se sintió correspondida, pero, me está mostrando, está muy pequeñita. Ah, es su compañerito, el que cuando tenía ella como 12 13 años de edad, el compañerito que estuvo con ella, que estuvo enfermo, pues que le contó que estaba como enfermo y Mm. que le han diagnosticado con pocos años de vida. Vemos que fue de él quien estuvo ella como enamorada y se sintió correspondida. De hecho, estamos viendo cómo fueron pasando el tiempo, me estamos mostrando como en cámara rápida, cómo van pasando los años. Y cuando ella tenía aproximadamente unos 17 18 años de edad, hasta ese momento ya ella había intentado tener, como entablar una cierta relación con dos personas, con dos chicos, pero esos chicos solamente la utilizaban y la hacían sentir muy mal. Y vemos que ella, incluso en ese momento que estamos acá viendo esa proyección, se empieza a sentir muy mal porque está reconociendo de que en ese momento ella no ha sido la oportunidad de estar o de entregarse al chico del cual se enamoró a su compañero desde muy pequeños por el hecho de la enfermedad que él tenía. Vemos que en ese momento que
está conectando ya como con ese recuerdo y esa proyección que me está mostrando acá, se detiene esta proyección y ella allí en ese humo del tabaco que tiene en sus manos y el que está fumando, empieza a recordar justo ese momento y es allí donde ella empieza a llorar desconsoladamente. Ahora ella misma se empieza, ahora sí está hablando, no solamente como que se escucha a sí misma, sino que ella empieza a pronunciar con su propia voz. Se dice que hubiera preferido haber compartido esos pocos años que él estuvo con vida, pero donde quizás ella hubiera sido más feliz que todo el resto de su vida hasta el día de hoy en el que está, donde no ha hecho más que sufrir. Vemos que después de esto, ahora ella empieza, como que se termina de fumar ese tabaco y luego coge otro. Y vemos que hay un momento, ya llega como, ya me empiezan a adelantar en el tiempo, pero como en cámara rápida, este momento, esta escena, y vemos que ya lleva como el tercer tabaco y el momento en que ella ya llega como la mitad de ese tercer tabaco que se está fumando, ella empieza como que esa entidad que la estaba acompañando estuvo por fuera, como alimentándose de toda esa energía endoplasmática que estaba emanando Paola, y llega y se introduce nuevamente en su aspecto físico. En ese momento en que se introduce, es como si la desconectara de ella de su realidad, pero ella está actuando común y corriente. Vemos que ella está fumando y fuma y fuma. Y de hecho se alcanza a fumar como unos 7, 8 tabacos. Pero vemos que todo eso que ella se fuma en ese momento, ella no está siendo consciente de lo que está haciendo, solamente como que hasta el tercer tabaco. Y en la mitad de ese tercer tabaco fue donde esa entidad apenas se introdujo en ella nuevamente, la desconectó como de su conciencia y la dejó como completamente ida, pero ella sí siguió en ese proceso. De hecho, vemos que ya esa entidad como que la deja nuevamente, la suelta, y en ese momento en que esa entidad como que sale de su aspecto físico, la suelta un poco, ya como que vuelve otra vez en sí. Ella solamente se observa sus manos, observa una especie como de caja que tenía allí con los tabacos. Ella como que no es consciente, o no sabe qué hizo con todos los tabacos, porque para ella solamente se fumó tres, pero en realidad fueron más, fueron como un promedio de 8, incluso casi 10. Ella lo que hace es que empieza como a buscar en su alrededor si fue que se le cayeron o que no los encuentra, coge la caja de sus tabacos y sale corriendo. Empieza a bajar hasta la casa. Vemos que se queda allí. El momento en que ingresa a esa casa, vemos que la casa está sola. No hay nadie más que ella en ese momento. Y vemos que allí la luz me adelanta en el tiempo. Pasaron aproximadamente unos casi 20 años de edad o un poco más. Paola se encuentra postrada en una cama. Dentro aquí de la misma casa, es una casita de campo en donde estaba ella. Vemos que de hecho se siente ya, cuando recién entró en la escena anterior que nos mostraron cuando ella se fumó esos tabacos y la entidad como que la bloqueó para fumar más. Vemos que cuando ella llegó no olía tanto como en ese momento, ya después de tantos años, como que siguió fumando mucho porque ya la casa está impregnada a esto y huele bastante fuerte. Vemos que ella está sola allí en la cama. Vemos que ahí al lado hay como una especie de mesita de noche en madera. Está lleno de cenizas. Vemos que ella con dificultad se está reincorporando. Tiene una especie como una pijama larga que llega hasta sus tobillos. Se está colocando en posición sentada al lado de la cama. Vemos que debajo de la almohada, levanta un poco la almohada, saca un tabaco más. Vemos que empieza a encenderlo. En ese momento en que enciende ese tabaco, empieza a fumarlo y empieza nuevamente a observar, así como lo vimos unos años atrás, a observar el humo de esta vaca. Vemos que mientras observa esto, ella empieza a llorar. La entidad no está aquí,
no está ni en ella ni se encuentra aquí en esta habitación, pero vemos que ella está observando nuevamente recuerdos y ahora solamente está viendo en el humo muchos momentos, pero de todo lo que sufrió con el hermano de ella, todo lo que le ocasionó. Hay un momento en que se abre un portal. Ese portal se abre aquí en el techo de su habitación. Hay tres entidades que están llegando en ese instante. Vemos que ya ella termina de fumarse este tabaco. Se recuesta nuevamente en su cama con bastante dificultad. De hecho, como que le cuesta mucho respirar. Una de esas tres entidades, la que siempre ha estado con ella, se está incorporando en su aspecto físico. En el momento en que se incorpora en su aspecto físico, ella se empieza como, como a ahogarse mucho. Hasta el momento en que se queda sin respiración y de esa forma está desencarnando. Las dos entidades que la acompañan a esta otra entidad que se incorpora en ella se encargan de abrir un portal diferente al que llegaron, por el cual llegaron. Y vemos que apenas ya Paola desencarna, se la están llevando esas tres entidades por ese portal. Listo. Muy bien. Carlos, relación de los aspectos físicos de la regresión con los de línea de tiempo actual. Sí, hablan de sus padres en la vida que nos mostraron son los mismos de la vida actual de Paula. Su hermano también es una persona que está en su vida actualmente. ¿El mismo Es, hermano? no, dicen que es su pareja. Mm, El hermano de la regresión corresponde a su pareja en la línea de tiempo actual. Y hablan de la persona de la cual ella se enamoró y su compañerito que tanto la ayudó, el que estaba enfermito. ujú. Dicen que sí es hermano de ella en esta línea de tiempo. Sí, o sea, como que sí, el hermano de su pareja y ese compañerito de la escuela Es que el hermano murió en muy esta vida. joven es el hermano en esta vida, correcto. Muy Es que bien, no lo he entendido muy bien, pero ya me acaban de explicar y sí es así. muy bien, comprendido. Vamos a regresar entonces a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. Hay una nave en el perímetro. Vamos al lado de Paula y me dices que ves en ella. Es que estaba observando, me pidieron que observara un poco más allá y no había notado que aseguraron un perímetro, pero o sea, es mucho más grande. Pero ese perímetro lo aseguraron porque es que hay otras dos naves mucho más lejos de la cual está como acá más cercana a la casa de ella. Pero están también neutralizadas y dicen que es que están extra, como que comparten información entre ellas. Ya. Son tres naves en total entonces. Ujú. Ingresamos en ese momento. Me dices que ves en ella. Hay una entidad dentro de ella. Sale de su aspecto físico. En ese momento los humanos luz emanan su luminiscencia y la están neutralizando. Esa entidad es diferente. Estoy confirmando con la luz si de pronto ha evolucionado. No me dicen que no es una entidad completamente diferente a la que vimos en la regresión. ¿Que es un reptil? Es un reptil, pero no es el mismo que la tuvo allá en esa vida. De hecho, está explicando la luz que esa entidad la tiene desde esta vida, no es de muchas vidas atrás. Por el procedimiento que ella ya se había hecho. Correcto. Dice que la entidad
que él tuvo anteriormente, la que vimos en la regresión, ya no Ujú. está. Muy bien. La pareja de Paula, ¿qué ves en él? No veo entidad en él, pero sí veo muchos implantes. Me está explicando la luz que los dos comparten la misma entidad, que de hecho la entidad que se encontraba al interior de Paula, es la entidad de él, pero que dice que de hecho ocurre como algo muy parecido a lo que la luz nos mostró en la regresión, donde la entidad de Paola se introducía como diferentes aspectos físicos para Ujú. manipularlos a su conveniencia. Pasa de uno Vemos, al otro. Ujú, sí, pero te explican que lo mismo ocurre con esa entidad que no le pertenece a ella, sino es de su pareja, ujú. pero hace las suyas también con ella. Viene en la casa. No hay mucha tecnología, pero vemos que sí hay como, son como unas cuantas, muy pocas, pero estas se encargan, son como una especie como de sensores, los puedo percibir aquí, los observo, y esos se encargan es como de emanar constantemente vibraciones en toda la vivienda, incluso también en las mascotas, pero vemos que hay un promedio como de, o sea, dispositivos son como tres dispositivos nomás. Y vemos que esos tres se encargan de emanar esas vibraciones, pero no son las mismas vibraciones, son vibraciones diferentes. Uno manda una más fuerte, otra un poco más suave, la otra como término medio entre estas dos. Y vemos que entre ese juego de campos vibracionales, no dejan como que el campo vibracional de Paula es como que pueda trabajar de una forma correcta. Que Incluso se vemos que esta estabilice. tecnología... ¿Cómo? Que se estabilice el campo vibracional de ella. Sí, pero solamente el de ella, porque vemos que esta tecnología y esas vibraciones, la intensidad que sea que estén emanando cualquiera de estos tres dispositivos, es como si compaginaran con el campo vibracional de su pareja, pero más no con el de ella. Incluso el de ella se ve como más alterado que el de él, pero es como a raíz de ese mismo campo vibracional. Inclusive la luz nos está explicando que, bueno, no, hay una proyección en ese instante. Están proyectando algo en una pantalla. Ujú, Vemos que al momento en que Paula sale de su vivienda, sale con ese campo vibracional completamente alterado. Pero vemos que inclusive ella estando tranquila o sintiéndose tranquila, siempre, cada momento, antes de ella salir de su vivienda hacia su lugar de trabajo, hacia cualquier lugar que ella salga de su vivienda, siempre hay una emanación de estos tres dispositivos que lo que hacen es alterar ese campo vibracional de ella. Y vemos que el momento en que sale del lugar, nos la está mostrando cuando sale inclusive con sus mascotas. En ese momento vemos como es que sale bastante alterado, ¿no? Su campo vibracional. La vibración de sus mascotas es las que se encarga de regular el campo vibracional de ella. Siempre está como alterado, pero en el momento en que ella tiene contacto con sus mascotas, por fuera de la casa o incluso por dentro de la casa. Por dentro no tanto, que incluso está por dentro, no es que afecte mucho el campo vibracional de las mascotas, sino que es como si ese campo vibracional de ellas estuviera como no se dejara alterar. Mientras el de Paula sí vemos cómo se altera y se ve bastante distorsionado, el de ellas no, pero en cada momento cuando salen de la casa y salen con ella, ese campo vibracional de las mascotas es el que se encarga como de regular y estabilizar el campo vibracional de ella. No sé si me hice explicar con lo que nos sí, acaban de mostrar. sí, está claro. Muy bien. Listo. ¿Percibes algo más en la casa? ¿Qué te dice la luz? No, dice que sí hay muchas más entidades, hay más entidades encargadas de esos procesos Ujú. y de muchos otros procesos más, pero pues van más arraigados a procesos también de la pareja de ella.
Bien. y que se encuentran en las naves, esas entidades. Carlos, se le extrae la información al reptil. Se te proyecta la jerarquía. ¿Me dices qué tipo de seres? Están colocando en ese momento un casco electromagnético en la cabeza de este reptil. Se extrae la información. Es un Draco color blanco. Tiene mucha energía endoplasmática. Hay mucha tecnología también en él. Hay muchas entidades alrededor que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. No hay materia oscura. Número de planetas. Un total de 36 planetas, dos sistemas planetarios. Bien. Entonces, con la información que tenemos ahí recabada, vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. Se abre un portal. Descienden uno, dos y tres. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada de los demás. Ya están todos acá con nosotros. Carlos, se comprueban portales en la casa. En la casa había un total de 4 portales solamente. Todos van a planetas de la jerarquía. Bien. Los humanos los crean los portales necesarios para desplazarnos. Listo. Nos preparamos para desplazarnos, llevamos las naves, las entidades, crean los portales necesarios. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia y neutralizan los sistemas planetarios, cada uno de los planetas. La jerarquía fue pues una gran burbuja de luminiscencia completamente neutralizada, se paraliza el tiempo. Vemos que la jerarquía le están colocando aros electromagnéticos alrededor de todo su aspecto físico. Listo, todo completamente neutralizado. Bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar entidades, tecnologías de todos los planetas. En ese momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas pertenecientes a esa jerarquía. Vemos cómo empiezan a eliminarse naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo la de su planeta original. Listo, proceso terminado. Bien. A los, por favor, extraen información de las cabezas de la jerarquía, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae toda su información. Tenemos coordenadas y es enviadas a los humanos los que nos asisten. Vemos cómo ellos empiezan a emanar mucha luminiscencia en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los están verificando. Una vez verificados, los limpian, los repotencializan, inician protocolo de liberación. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos. Son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece y lo que llega ahí es eliminado, por favor. En ese momento se está abriendo un portal. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este mientras se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía. Vemos cómo a este portal empiezan a llegar muchas tecnologías, naves, entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se eliminan por completo, siguen llegando. Son muchas. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Bien. Se extrae el Draco del planeta, se eliminan todos los planetas de los dos sistemas. En ese momento se extrae la jerarquía en la burbuja en la cual fue neutralizada. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hasta se llega por medio de los portales a cada uno de los planetas. Vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esta forma están eliminando cada uno de estos. Por último, se elimina el planeta principal. Listo.
Bien, con la información del Draco, ¿cuántas copias hay de Paula? Hay 31 copias. Información del proceso de ella en otra jerarquía. No la hay. Bien, se elimina ese Draco de todas las líneas de tiempo. En ese momento, todos los humanos los que nos asisten empiezan a abrir sus manos, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a activarse en cada uno de esos aros electromagnéticos, se empiezan a eliminar de forma horizontal todos estos, correspondiendo a diferentes líneas de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia, una gran explosión de esta misma. Listo, eliminada por completo. Muy bien. Carlos, de los liberados, la mamá, la abuela, ¿se encuentran allí? Dicen que su madre acaba de ser liberada en este proceso. Su abuela ya había estado liberada en el anterior y está también acá con nosotros. Muy bien. Los amuenos luz liberados, les agradeces, te despides, asciende, nos quedamos con lo necesarios para terminar el proceso. Agradecemos y ascienden. El humana luz de Paula llega ahí y se verifica. Ya está acá con nosotros. ¿Confirmas, por favor, el nombre, si es el que ella tiene presente? Dice que él tiene una opción para darle y ya ella escoge con el que ella se quiera quedar. Dice con el que ella mejor se siente, con el que más conecte, sea el que tiene actualmente ella en su mente o la opción que le va a dar en ese momento. Muy bien. La opción que da es Jamstein, es Jamstyn y latina N, Jamstein o Hamstein, no Jamstein, Ujú. ya que ella con el que más resuene puede quedarse. Muy bien. Bien, Carlos, llega ahí Paula, su pareja, por favor. En ese momento son traídos hasta acá. Ya están acá con nosotros. Bien, le dice a Luz, por favor, que nos ayude con el aspecto físico de la pareja. Vemos que en ese momento todos los humanos los empiezan a rodear el aspecto físico de él mientras emanan mucha luminiscencia, incluyendo de alfa. Ellos se encargan de eliminar todos los dispositivos o los implantes que tiene él. Después de la eliminación de todos esos implantes, repotencializan todo su aspecto físico. Listo. Vamos a hacer conexión con el médico. La cuenta de tres abre un portal, desciende, se verifica uno, dos y tres. En ese momento se abre un portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico en este momento. Ya está acá con nosotros. Antes que es el médico. Sí, es él. Bien, le agradeces, le transmites por favor toda la información de Pau. Le dices que hay 31 copias pendientes. El médico se para en ese momento al frente del aspecto físico de ella mientras crea una gran burbuja de luminiscencia y nos adentramos en ella en ese momento. El médico está colocando sus manos en el pecho de Paola. Vemos como su glándula interdimensional del timo no está emanando ningún tipo de vibración. Vemos que apenas el médico tiene este contacto con ella y emana esta luminiscencia, vemos como poco a poco va aumentando este campo vibracional desde su pecho, se va expandiendo por todo su aspecto físico. Ahora todo ese campo vibracional de ella misma se encarga de eliminar todos pues, los dispositivos, los implantes que tiene Paula en ese instante.
Después de que ahí está la eliminación de esos dispositivos, vemos que hay una neutralización en gran parte de implantes en su cabeza, quedan completamente neutralizados. Ya después de que se repotencialice todo su aspecto físico, el médico sube sus manos hasta el área de su cabeza. Vemos que el médico empieza en ese momento a emanar mucha luminiscencia. Vemos cómo esa vibración sale de las manos del médico completamente, o sea, muy, 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 muy rápida y conecta como con intensidad a cómo está comportándose las conexiones neuronales de Paola en ese instante. Vemos que a medida que éstas se van aquietando y se van normalizando, la vibración del médico que está emanando desde sus manos, esa luminiscencia, va como conforme a ese comportamiento de sus conexiones neuronales. Llega ese momento en que las deja completamente repotencializadas y con un comportamiento óptimo y razonable. Ahora el médico introduce un poco más sus manos. Vemos que con pequeños toques rápidamente va tocando cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos como ahora empieza a emanar mucha luminiscencia en cada una de estas y vemos que empieza como a descalcificarlas. Tenían como una especie como de una, no una coraza, sino como una especie como de telita alrededor de estas. Específicamente de la pineal también, es la que tenía como esa cobertura un poco más gruesa. Vemos que el médico elimina todas estas coberturas. Ahora desde su glándula pineal vemos cómo repotencializa el resto de glándulas interdimensionales. La repotencializa bastante, crea una burbuja de luminiscencia en esa glándula pineal. Vemos cómo esa se va expandiendo, crece bastante por todo alrededor de su cabeza. Ahora vemos cómo repotencializando todo el resto de su cabeza, desde su glándula pineal, vemos cómo empieza a emanar el médico mucha luminiscencia y esta sale en diferentes direcciones de su cabeza, correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis que está haciendo el médico en este momento. Vemos que después de que termina ese proceso de limpieza de psiquis, el médico está colocando sus manos en la parte de su cuello. Allí se detiene por un momento y empieza como a hacer unos toques así en la parte como de su cuello, de su columna vertebral. Vemos que con esos pequeños toques que está haciendo está emanando mucha luminiscencia, como una especie de corrientazo de luminiscencia y esta se desvanece por toda su columna vertebral. Todo su sistema nervioso también se repotencializa. Ahora el médico baja sus manos rápidamente por toda su columna vertebral. Vemos cómo emana mucha luminiscencia y esta se va repotencializando en cada uno de sus discos intervertebrales. El médico llega a la parte de su abdomen, emana mucha luminiscencia en cada uno de sus órganos. Vemos que la parte de sus riñones, su hígado, los deja completamente cubiertos en burbujas de luminiscencia, los deja mayormente repotencializados respecto a los demás. Ahora emana mucha luminiscencia al interior de su estómago. Vemos cómo esa luminiscencia se empieza a adherir a sus paredes estomacales. Emana mucha luminiscencia líquida que termina de limpiar y repotencializar todo su estómago. Ahora toda esa luminiscencia vemos cómo recorre su colon, sus intestinos, a su paso los va limpiando y repotencializando. Por un momento vemos que el médico se detiene en su área sexual, se encarga de limpiar toda esa zona de su cuerpo también. Crea una burbuja de luminiscencia que cubre lo que es la parte de su área sexual, la parte de su abdomen, repotencializa esa burbuja y la deja puesta allí en esa zona de su cuerpo. El médico ahora emana mucha luminiscencia en la parte de sus pulmones, se adentra sus manos hasta allí. Vemos cómo ahí habían como en la parte de los alvéolos una especie de dispositivos muy diminutos, muy pequeños, generando cierta afección en Paola en su aspecto físico. Vemos que el médico con mucha luminiscencia se encarga de extraer, no los elimina por completo, sino que los extrae de allí sus pulmones. Una vez extraídos, el médico los envuelve en una burbuja de luminiscencia y los elimina allí. Ahora el médico nuevamente emana mucha luminiscencia en cada uno de esos sectores donde se encontraban esos dispositivos. Los repotencializa, emana mucha luminiscencia al interior de estos. Ahora el médico hace con su mano un movimiento como de expansión de esa luminiscencia por todos sus pulmones. Esa luminiscencia sale inyectada por todas sus vías aéreas. Sale por sus fosas nasales, sale por su boca toda esa luminiscencia. En ese momento el médico está colocando sus manos en sus ojos. Emana mucha luminiscencia. Vemos cómo ahí crea una especie como de anillos y esos se empiezan a entrar en sus ojos. Se mueven circularmente de forma muy rápida y se van introduciendo al interior de su cabeza. Vemos que le está cogiendo de sus manos en ese instante. Apenas las manos de Paola tienen contacto con las manos del médico, vemos cómo todas sus articulaciones, desde las falanges de sus dedos, su muñeca, su codo, sus hombros, su cadera, todas sus articulaciones, rodillas, tobillos,
empiezan como a, como a repotencializarse en mayor porcentaje. Ahora el médico está colocando sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a desvanecer y se va adhiriendo al aspecto físico de Paula como una capa de extra luminiscencia. Termina con su aspecto físico en ese momento. Vemos que hay 6 copias que llegan de Paola en ese instante. El médico está verificando cada una de estas. Una vez verificadas, el médico las limpia, las repotencializa, las acopla. Ahora las está colocando en la parte de su pecho. Emana mucha luminiscencia y esta se expande por todo su aspecto físico. Listo, proceso terminado. Bien, le agradece al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice el médico que quizás no sea una recomendación muy sencilla para ella, que puede ser fácil de comprender, pero quizá no tan fácil como de ejecutar. Y dice que ella como aspecto físico no requiere tanto habla como de un medicamento, dice que no requiere tanto de ese medicamento o de esos medicamentos. Dice lo que más requiere es como el cambio de ciertos hábitos que ella los tiene de forma consciente, identificados, los que le pueden ayudar para sus principales, no habla de enfermedades ni patologías, sino como ciertas afecciones a niveles emocionales y físicas que ha identificado en su aspecto físico. No dice más. Bien, le agradece al médico. Carlos pregunta, ¿el humano luz de la pareja quedó en resguardo en este proceso o estaba en resguardo desde el proceso pasado? Dice que ya estaba en resguardo. Listo. Vamos entonces a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Bien, la luz por nos ayuda a eliminar tecnología, a cerrar portales, repotencializar las burbujas de la casa. En ese momento, todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Vemos que eliminan los dispositivos que se encontraron aquí al interior de la vivienda. Vemos que después de que eliminan esos dispositivos, empiezan a emanar mucha luminiscencia al interior de toda la casa. Suben los niveles vibratorios, repotencializan, crean la burbuja en la casa y la repotencializan también primera, segunda, tercera capa. Vemos que en este momento llega, o sea, se introduce al interior de la vivienda Sion de Alfa y el médico también. Están hablando de su mascota. De la mascotica que falleció. Sí, hablan de ella. Muy bien. Dice que ya se encuentra acá, lista para salir. Dice que de hecho la tenían en un lugar distinto. Tal vez está explicando que su energía, su esencia, la tenían en otro lugar y hablan como el del perímetro. Cuando recién llegamos acá, te dije que había como algo muy lejos del perímetro de la casa de Ujú. ella. Dice, explicar a los que la tenían allá. Ya después de todo ese proceso que se acaba de realizar, ya la perrita está aquí. Carlos, pregúntale a Maggie si le quiere decir algo a la mamá. Dice que no comprende absolutamente nada de esto que estaba ella percibiendo en ese momento y que está viendo, pero dice que ahora se siente mucho mejor de lo que estaba hasta hace un momento. Dice que ese lugar en el cual se encontraba la extrañaba mucho, porque
Dice ella que era un lugar donde la tenían, donde no podía ella encontrar la conexión con Paula. Había dejado de sentir su energía y que ella extrañaba mucho esto, pero que en ese preciso momento, estando aquí, se siente en paz, se siente tranquila. Dice que ella es consciente, recuerda todo lo que sucedió antes de ella sentirse así como se estaba sintiendo en ese lugar que la tenían. Y dice que todo lo ocurrido antes de ese momento no es culpa de ella. Dice que ella lo que hizo, que ella sabe que lo que hizo Paula lo hizo desde su corazón y de ese amor y esa conexión que por todo ese tiempo lograron tener. Y está agradeciendo, dice que más agradecida está por lo que por lo que le está permitiendo sentir en este preciso instante. No dice más. En fin, le agradeces a Maggie y le dices que ya todo va a estar bien con ella. Mm, le dices por favor al médico si nos colabora con la otra mascota. En ese momento rápidamente el médico Saturno empieza a emanar mucha luminiscencia hacia él, lo limpia y lo repotencializa. Vemos como no solamente su aspecto físico, sino la vibración también de él la está repotencializando y su vibración aumenta también. Listo. Ok, gracias con la luz, con el médico. El humano luz de pago, por favor. Vamos a hacer cambio con él a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Humano amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Ahora te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? No desconozco en lo absoluto tu vibración, tu energía, tu amor, tu esencia. Cada vez que he podido estar en contacto contigo e interactuar de esta y de todas las maneras posibles, no solamente yo te ayudo a recordar quién eres, sino que tú me haces a mí recordar y sentir lo que realmente y verdaderamente somos juntos. Sé que no ha sido un camino fácil. Quizás en otros momentos esta conexión no se ha afianzado lo suficiente a raíz de tus preocupaciones, de tus propias creencias, muchas de ellas impuestas y otra gran parte autoimpuestas, prevaleciendo otros aspectos por encima del de esta conexión. Pero te entiendo
te comprendo y te siento desde el amor infinito que nos hemos tenido y nos seguiremos teniendo, reconociendo que el camino ha sido difícil. El reconocernos a nosotros mismos ha sido un duro trabajo que debido a tantas programaciones y distracciones a las que te has sometido, no te han permitido interactuar de una mejor manera contigo misma, más que de la forma como buscas interactuar con los demás, con ciertos entornos y de encajar en ciertas ideas que este holograma te ha ofrecido. Nunca he estado aquí para juzgarte, para cuestionarte o señalarte, más bien para mostrarte de una forma diferente el camino hacia ti mismo, hacia ese encuentro contigo y conmigo, que no soy más que tu mejor versión. No soy algo externo a ti. Tú has tenido tus propios métodos, tus propias formas de entablar conexión contigo, con los demás y con lo divino. Pero no hay método, no hay medio o forma en la que puedas conectar contigo mismo desde ese autorreconocimiento de amor, de ser absolutamente todo aquello que siempre has deseado ser y de poder soltar todo aquello que te ha costado, desde esa falta de aceptación de ciertas áreas y aspectos de tu vida. Quizá esa falta de aceptación de ciertas cosas te han traído esclava de tus propias creencias. Y estas, independientemente a dónde vayas y cómo lo hagas, te perseguirán como cadenas que has cargado no solamente durante esta, sino durante muchas otras vidas. Te invito a que esa mirada de amor, de compasión que tienes por ciertos seres a tu alrededor, la tengas hacia ti mismo y verás cómo cambian muchas cosas. No se trata de pretender cambiar a los demás. No se trata de pretender cambiar nuestro entorno. Se trata de cambiar primero nosotros mismos y ya verás cómo todo cambia a nuestro alrededor. La forma en que percibimos nuestra vida, la forma en que percibiremos nuestro proceso de evolución, todo será diferente. Ahora que estoy de vuelta,
veremos grandes cambios en nuestra vida, siempre y cuando logres desde tu mayor voluntad empezar a trabajar más en ti. Estoy para quedarme, estoy para ayudarte, estoy para que juntos crezcamos, evolucionemos y así juntos logremos salir de acá. Hermano, gracias por ese mensaje tan bonito. Esperemos que esas palabras resuenen con Paula. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes y gracias por permitir este encuentro. Con todo el amor. Haces cambio, por favor. Me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Carlos, la luz, por favor, crea burbuja para el aspecto físico de Paula. Contenga también su mano luz y el aspecto físico de su pareja, por favor. En ese momento los humanos luz emanan su luminiscencia, crean la burbuja personal en Paola, vemos cómo la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en su pareja también crean una burbuja personal y la repotencializan. Listo. Muy bien. Pregúntale a Acción de Alfa si hay algo más que le quiera compartir a ella. Sí, se siente Alfa que tiene unas palabras para Paola antes de despedirnos. Dice que su proceso, su realidad es muy diferente a la de su pareja y a la de muchas otras personas. Y son realidades diferentes y cada quien la vive a su manera. Dice que tú tienes un nivel de conciencia, él tiene otra. E independientemente de esas realidades, independientemente de esos campos vibracionales, dice que ella es completamente independiente en su proceso. No depende una realidad de la otra. Y no hay nada de qué preocuparse por lo que deje de pasar o pueda pasar con el proceso de él. Reitera que son procesos y realidades muy independientes y que ella está en la capacidad de sostener su conexión independientemente lo que lo logre o llegue en su momento a tenerlo a él nuevamente. Ujú. Debe ser algo completamente indiferente a su proceso y más ahora en conexión nuevamente con su Manolos. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con la luz por todo el proceso, el acompañamiento. Ya todo queda bien ahí con ellos. Todo está bien. Agradecemos y ascienden. Bienvenido. Ah, gracias. Vamos, puedes abrir tu micrófono. Hola, Pau, hola. ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Bien. Estuve muy, pues, dentro de lo que pude como captar, ¿no? De todo ese mensaje que me dio el humano luz, que debía trabajar en mí. Y yo sé que siento eso hace mucho tiempo, Carmen, Karen. Mm, y no sé, de pronto ustedes que más saben. De tu proceso. Sí. Bueno, es lo que hemos venido hablando, es el trabajo interno, es identificar esas cosas que nos atan, esas creencias limitantes,
esas creencias que nosotros nos pusimos o nos pusieron las familias o el mismo sistema, ¿cierto? Es aprender a elegir nuestras mejores elecciones, pensamientos, decisiones, acciones en función de sentirnos bien, de estar bien. No es en función de pararnos encima de los demás, no, es en nosotros, trabajar en nosotros. ¿Sí? Igual, pues yo ahorita te voy a compartir una información también para que te apoyes y empieces a identificar más cositas y empieza a hacer más trabajito interno. ¿Listo? Hágale. Bueno, Pau, te pregunto, ¿autorizas publicar la sesión? Sí. Sí, Ok, con el filtro. listo, hágale, no hay problema. Ujú. Bueno, Pau, muchas gracias por a permitir pues ustedes. ayudarte en tu proceso y aquí seguimos para acompañarte. ¿Listo? Sí. La idea es sostenerlo, ¿no, Karen? Claro, Necesito esa es la esta vez idea. ya trabajar bastante en eso y de verdad, pues hay muchas cosas que uno se pregunta a diario. Pero bueno, hoy me dice también muy buen aprendizaje y es el sentir. Uno hay veces, ¿cuál es la respuesta? El sentir. Yo pienso que es un buen termómetro para uno empezar a tomar decisiones. Es el mejor, porque lo mental a veces es muy Muy loco. marcado a las creencias y precisamente a las programaciones que tenemos. El sentir es lo que nos indica por aquí sí, por aquí no, con esta Mira, persona que sí, eso me en este quedó sitio mucho sí. hoy que nos vimos eso, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo se siente? Y yo creo que la mejor respuesta a cualquier cosa. Ujú. Seguir uno eso, ¿no? Ese es el termostato, El termostato, sí. ¿Cómo se siente? ¿cómo se Porque siente? Equilibrio. uno le pregunta a la loca en la casa. Ay, Ah, Jesús. no, 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 eso no se le puede, a A ella no la le puede loca. conceder nada. Sí. Horrible. Yo ya le digo, está loca, quédate quieta. Y yo le digo, quédate quieta. Me tenés ya, quédate quieta, pues. Ah, bueno, Pau, Ya, un hágale besito, pues. pues. Muchas gracias. Chao, mi Así Carlito Bello. quedamos. Con todo el gusto, Paulita.